Bienvenidos. Bienvenidos. Mi esperanza está en Jesús, Bienvenido, Silvia. su justicia El Señor los ama. El Señor tiene grandes cosas para cada uno de ustedes hoy. Bienvenido, hermano. solo en su nombre confiaré.
Gracias al señor Dan por él, vino con su esposita, con Paulina. Así que da un aplauso de bendición a ellos, también a Manuel, a Carlos, a su esposa. Y vamos a bendecir a Ramón. Gracias, oh Dios eterno, por Ramón. Gracias por el pastor Ramón, Señor. Padre, yo siento que él es un hombre humilde, Padre. Es un hombre que usted va a usar grandemente. Aunque ahora quizás ni él pueda vislumbrar lo que Dios va a hacer con su persona, pero sabemos que usted lo va a bendecir grandemente. Padre, lo bendecimos para que eso suceda. Espíritu Santo, clamamos tu dirección para la palabra que Él nos va a entregar hoy. Gracias, oh Señor. Bendecimos a Ramón Lau en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Buenas tardes, familia, que somos una familia en Cristo. Tengo que confesarles que hoy día a las 4 de la tarde estaba terminando el mensaje y el Señor me dijo que ese no era. Y cuando llegara acá me iba a mostrar el mensaje, pero que tenía que dar parte de mi testimonio. Y bueno, está mi esposa ahí, Paulina, tenemos 3 hijas, ¿ya? 2 yernos y un nieto, que vale como por 10, pero ahí estamos esperando que nazcan más nietos ahí con mis otras hijas. Y aquí estamos, hermanos. Hace más o menos como 21 años, más o menos, llegamos a los caminos del Señor. Alguien estuvo ahí como Moisés, ministrándonos y hablándolo del Señor por años, hermano, por años. Hasta que un día llegamos a un culto. Hermano, llegamos, nos sentamos y terminó el culto. Llegamos atrasados. Pero lo que me cautivó, hermano, es el amor. El amor, yo primera vez que experimentaba el amor de papá, el amor de Dios. Y ahí, en un mes, los convertimos casi toda la familia, los 5. Y ahí empezamos a experimentar, hermano, cosas preciosas en el Señor, como, entre comillas, bebé espiritual, y empezamos a avanzar con mi esposa. Así que ese es nuestro caminar hasta el día de hoy, que el Señor ha hecho muchas cosas, hermano. Pero cuando me convertí, el día domingo, el día miércoles, teníamos ya a nuestros discipuladores adelante, sentados ahí tomando tecito el miércoles. Mire, pasaron como 3 días y ya lo estaban discipulando. Lo estaban orientando cuál era el paso que habíamos dado. Y ahí uno empieza a entender quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Y empezamos de a poquito a entender en qué lo habíamos metido, hermano. Y era en el reino de Dios, que era lo más precioso que estábamos experimentando con mi esposa, porque al tiro lo empezaron a direccionar y a darle el consejo: mira, tu hija tiene 13 años, hay que estar orando por ella, hay que cuidarlas para que el esposo que el Señor le tiene llegue a su vida. Y así empezamos a caminar, empezamos a ir a los cultos. Y hermano, lo precioso que yo estaba en otra, adorando al Señor, experimentando el amor de Dios, la presencia de Dios. Y después venía la palabra, y aquí entra el pastor Maya, estaba predicando, no me acuerdo qué versículo,
pero habla sobre una factura adulterada. Y yo, hermano, adulteraba las boletas, las facturas, le quitaba un cero para pagar menos IVA. Y llevaba, yo creo, hermano, como 6, 7 meses. Pero yo en otra, adorando al Señor, juntándonos con los hermanos, aprendiendo a orar, aprendiendo a caminar, a experimentar la amistad en Cristo. Y eso me llegó. Mi corazón se dolió. No sé si lloré ahí en ese momento, pero cuando llegué a la casa, me quebranté en una pieza y llamé a mi esposa. Y le dije, mi amorcito, así trabajaba yo. Hacía estas cosas que no agradaban el corazón de Dios y llorando, hermano. Y yo tenía un servicio técnico, no sé si han visto Te Pillé o no sé cómo se llama ese programa. Yo era peor. ¿Verdad, hermano? Era peor, engañaba a la gente. Y más encima era el dueño del servicio y algunos eran como el dueño. Entonces, uno hay veces comete muchos errores, pero el Señor estaba obrando. Y ese mismo día domingo yo le digo a mi esposa, quiero ir donde nuestros papás espirituales, que le decíamos en ese tiempo, o coyuntura. Y vamos donde Juan Carlos Manrique con Claudia, no sé si lo ubican algunos. Y le comenté a ellos, y llorando también. Y él me mira a los ojos y me dice, eres un ladrón. ¿Así? Y yo no entendía. Yo lo único que quería era cambiar, hermano. Yo quería cambiar, no quería hacer eso. Y el día lunes, a primera hora, reunión con los trabajadores y la secretaria ahí. Y desde hoy día no se adulteran las boletas. Desde hoy se atiende como corresponde. Si la bomba está trabada con una moneda, se le dice al cliente que la bomba está trabada con una moneda de la lavadora. Y hermano, y cuando yo termino de hablar todo eso, de ahora se va a trabajar así, y un trabajador que se llama Tomás me dijo, desde que usted empezó a ir a la iglesia, han habido puros problemas acá. Y es así, hermano. Pero hermano, no quiero hablar de prosperidad, sino que se entienda bien lo que voy a decir. Yo di un paso. No importa lo que pasara, si se entraban 11 millones de pesos en ese tiempo en la empresa, casi la mitad era puro robo, engaño. Y si yo iba a hacer lo correcto, no pensaba en eso. A lo mejor que iban a entrar 5 millones y el Señor iba a hacer lo demás, pero yo quería ser libre en esa área. Y yo sé que ese mismo día que yo me puse a llorar, cuando escuché, fui libre. Pero tenía que dar el paso. Y di ese paso, hermano. A la semana después me llega un contrato de Legda, o no sé, del NOR, que era en ese tiempo, hace como 22 años atrás, y resulta que un contrato de que cualquier corte que hubiera en la ciudad, nuestro servicio técnico iba a reparar esas cosas. Si yo antes ganaba 10 engañando, ahora ganaba 11. El Señor estaba dando lo necesario. Y así empecé a caminar, hermano. El Salmo 126. Vamos a la palabra, hermano. Hermano, yo primera vez que yo predico en otra congregación. Amén, gloria a Dios. Primera vez y estoy en una congregación que vamos, no sé si ya hemos cumplido 3 años o vamos para los 3 años, no me acuerdo muy bien. A mí me levantaron como pastor hace 3 años y todavía sigo aprendiendo. Todavía sigo aprendiendo cómo se sirve al Señor y el Señor sigue transformando mi vida. Aquí
para entrar un poco en el contexto, yo creo que ustedes saben bastante de eso también, el pueblo de Israel ya estaba en cautiverio, ahí en Babilonia, y el pueblo ya se estaban cumpliendo los 70 años, y ellos estaban esperando que iban a ser liberados, y se estaba acercando eso, y el Señor empieza a obrar, porque es palabra de Dios, promesa de Dios, que dijo que en 70 años iban a estar en cautiverio, pero después lo iba a traer nuevamente a su tierra, a donde se adoraba al Señor. Y Jerusalén fue destruida, todas las casas de las personas, el templo donde se adora el Dios fue saqueado, y las murallas también. ¿Por qué? Porque el pueblo no recapacitó, y el Señor por cientos y cientos de años le decía que reflexionaran sobre sus caminos. Y pasó lo que tuvo que pasar, lo llevaron a cautiverio, y en el Salmo 126 es cuando el pueblo se acuerda que ya se estaban acercando los 70 años y que iban a ser liberados. Y empiezan a soñar. Y el Salmo 126 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Miren, hermanos, 70 años que ellos no podían adorar, alabar al Señor, estando ahí en cautiverio. Estaban soñando de volver y reconstruir el templo y alabar al Señor. Y esa era la prioridad. Y ahí ellos estaban soñando. Y es lo mismo que me pasó a mi hermano. Yo adoraba al Señor. Estaba, como se dice en los lolos, a veces en otra con el Señor. Pero el Señor empezó a confrontarme. No es solamente alabarme. Yo vengo a transformar tu vida. Yo quiero cambios en tu vida. Y hermano, y ahí el Señor empezó a obrar en mi vida y en la vida de mi familia. Me acuerdo de un pasaje que más ratito lo vamos a buscar, pero está en Ageo, que yo empecé a servir al Señor. Yo creo que antes del año, y era como un Timoteo, y iba con un hermano mayor, bien crecido, y en la iglesia estaba creciendo y nos mandaban donde los matrimonios. Y me acuerdo que una vez eran como las 12 de la noche y llevábamos más de 2 horas, y el hermano, había un problema matrimonial ahí, y el hermano abre en Ageo. Vamos a Ageo, capítulo 1. Hermano, a mí la palabra me empezó a confrontar. La palabra también me empezó a hacer libre. Y este pasaje fue muy importante para mí cuando lo escuché por primera vez, en una visita a unas personas que estaban apartadas del Señor y estaban volviendo a los caminos. Y empieza a decir así el hermano, me acuerdo, empieza a leer, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice no haber llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta?
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Hermano, este matrimonio está pasando dificultades matrimoniales, dificultades económicas. Y cuando él empieza a entregar la palabra, cuando lo empieza a ministrar, hermano, esa palabra me empieza a llegar a mí. Que yo soy templo del Espíritu Santo, nosotros somos templo del Espíritu Santo y Él habita en nosotros. Y este templo, por diferentes situaciones, por errores, por no conocer al Señor antes, fue destruido. Así como entró Nabucodonosor y destruyó todo, así entró en mi vida. Y el Señor me estaba hablando: ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está esa área con tu esposa? ¿Con tus hijas? Estaba destruido. Yo, cuando nos convertimos, los vecinos de los lados: ¿pero para qué ustedes se convirtieron si ustedes siempre han sido buenos? Claro, los veíamos bonitos por fuera, pero dentro del hogar estaba la grande, hermano, un matrimonio destruido. Realmente Satanás vino a destruir, a matar, hermano, pero Dios viene a dar vida y vida en abundancia. Y ahí empecé a experimentar, hermano, el arrepentimiento en áreas que yo no tenía idea, porque la palabra me empieza a confrontar y el Señor me lleva a arrepentirme. Y ese día, cuando Él ministró a este matrimonio del perdón, de cómo uno se porta y veces en el matrimonio cuando se aparta o no vive con Dios, hermano, salimos como a las 2 de la mañana con el hermano. ¿Cómo ese hermano pagando un precio hasta tarde? Increíble, ya de edad. Y yo llego a la casa, hermano, y me arrodillo en la cama y le pido perdón a mi esposa, porque el Señor me estaba diciendo cómo había sido yo había cometido el error por no conocer al Señor o por ignorancia, pero yo hice mucho daño en mi familia. Estuve 2 años en las drogas, era ladrón, porque era así, mentiroso, maltratador, digamos, psicológicamente con mis hijas. Tuve una enseñanza con mi papá hasta los 6 años. Mi papá era chino y los castigos eran bien severos. Entonces yo también era así con mis hijas. Pero Dios empezó a confrontarme y a reconstruir ese templo. A lo mejor una puerta que estaba caída, que estaba destruida por Satanás, y por mi responsabilidad. Pero ahora tenía que yo poner mi parte, hermano. Poner mi parte, porque mi familia estaba destruida realmente. Entendí que cómo hay que amar a la esposa, cómo uno tiene que tratar a los hijos. Y yo no sabía todavía, hermano. No sabía cómo hacerlo. Me acuerdo yo que la primera vez que le voy a leer la palabra a mi hija, que ahora tiene 32 años, en ese tiempo habrá tenido unos 8, y empiezo a leerle, hermano, y me dice: papá, no sabes leer. Y yo venía con esa mentira, hermano, desde chico, que no podía leer, me costaba. Me ponían profesores de 7, 8 años y era porrón. Y yo pensé que era porrón, que era flojo, que no entendía las cosas. Y así fue mi vida hasta los 40 años que conocí al Señor. Empezaron los estudios bíblicos, hermano, y al profesor de instrucción y al de formación, que algunos, Humberto Reyes y Hugo Rojas, que están en la presencia de Dios.
hermano, yo les dije a ellos, no me hagan leer. No me hagan leer adelante. Entonces imagínense una niñez, cómo crecí sin mi padre, pero Satanás había destruido áreas en mí. Me creía poca cosa. Podía tener una empresa, hermano, pero yo, la secretaria, yo les dictaba y me empecé a desarrollar en ese campo. Pero no, con mi esposa no podíamos hablar adelante de la gente. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, el Señor empieza a restaurar. Hermano, el primer semestre yo no leí, pero el Espíritu Santo, ¿y cuándo vas a leer? Confía en mí. Y me acuerdo que me levanto, hermano, en la última clase y le digo, hermano, les quiero pedir perdón porque ustedes se dieron cuenta que yo no leía y algunos se reían pensando que yo estaba bromeando y era una tranca que tenía hace tiempo, les decía, y pensaban algunos que yo me estaba bromeando. A lo mejor era orgullo el mío, hermano, que no quería leer, o temor, o quedar en vergüenza. Pero ese día cuando yo hablé eso, algunos lloraban y otros reían porque no sabían lo que estaba pasando en mi vida. Pero ese mismo día fui libre. Que todavía me cuesta leer un poco, pero fui libre. Hermano, y ese mismo día fui a buscar, más antes fui a buscar en ese proceso a mi profesora de cuarto medio. Porque uno tiene que dar paso, hermano. Porque no todo va a ser así. Y la fui a buscar, profesora, ¿me puede enseñar a leer y a entender un poco más y leer más fluido? Ya ahí la profesora de cuarto medio en la escuela industrial, en el liceo industrial. Y ahí estuve un tiempo, hermano, poniendo mi parte también, porque uno tiene que poner su parte. Y hermano, ahí el Señor empezó a restaurar este templo y a restaurar la familia. Mi hija mayor no me había perdonado. Yo le pedí perdón a mi esposa porque yo me sentía libre en su momento cuando recibí al Señor y mi esposa me perdonó. Yo sentí, pero mi hija no. Sentí el daño que yo le había hecho a mi hija mayor en todo ese proceso. Pero el Señor estaba restaurando cada templo, el Espíritu Santo en cada miembro de la familia. Y se veía la mano de Dios en mis hijas, en mi esposa. Pero el Señor estaba obrando. Dice la palabra en Filipenses 1:6, dice, estoy claro, estoy persuadido, dice ahí el apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y todavía el Señor sigue obrando en mi vida, hermano, tocando áreas o los errores que he cometido este último tiempo. Todavía el Señor sigue obrando hasta la venida de Jesucristo, porque somos seres humanos, cometemos errores. El único perfecto es Él, y tenemos que ser semejantes a Jesús, hermano. Y así el Señor empezó a obrar en mi vida, en mi familia. Muchos hermanos me apoyaron, tuvieron paciencia conmigo. Después tuve otro papá espiritual, ¿ya? Y me enseñaba con manzanita, mira Ramón, la palabra dice esto otro. Y así, hermano, me fueron enseñando. Tuvieron paciencia conmigo. Y yo también tengo que tener paciencia con los que tengo también ahí, mis hermanos menores. Y eso es solamente amor de Dios, poder del Espíritu Santo que está obrando y quiere que su pueblo crezca, se alimente. Por eso, hermano, la importancia de leer la palabra. Aunque no la entendamos al principio, hermano, el Espíritu Santo va a obrar en nosotros. Puede haber yo he visto en la televisión unos teólogos que hablan de ciertas cosas de la Biblia y lo demás, pero no es en el Espíritu. Hablan puras tonteras a veces, pero nosotros, está el Espíritu Santo, estamos sellados por el Espíritu Santo, entendemos la palabra
cuando lo van enseñando y lo va revelando el Señor. No cualquiera puede leer la palabra. Nicodemo no sabía cómo podía entrar en el vientre de su madre y que lo quieran hacer de nuevo. No entendía él que para conocer las verdades, conocer a Cristo, había que nacer de nuevo, había que morir. Y ahí es cuando viene la revelación: nosotros hemos muerto al pecado, ¿no es cierto? Porque el Señor, en su misericordia, lo rescató del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y somos salvos, y eso es promesa de Dios, y que Él está con nosotros hasta el día de Jesucristo. Y que su Espíritu Santo es el ayudador y que nos lleva a avanzar. Y ese proceso, hermano, a veces es difícil. Vamos a Zacarías, capítulo 3. Imagínense el pueblo llegando, volviendo nuevamente a Jerusalén, las murallas caídas, el templo destruido, y el Señor ahí diciéndole: primero yo, después ustedes. Sí, había una necesidad, ellos no tenían casa, tenían que preocuparse a lo mejor los primeros meses o el primer año, pero el templo, la casa de Dios estaba desierta, estaba caída todavía. Entonces el Señor lleva a reflexionar, y eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas, hermano. Que Él sea el primer lugar. Él quiere entrar en todas las áreas de nuestra vida. Hay veces tenemos algunas puertas rotas, a lo mejor por el enemigo o por decisiones que nosotros hemos tomado, y eso ha hecho daño a la familia, daño a nuestra propia vida. Pero el Señor dice: yo quiero moverme en ti, en todas las áreas de tu vida. Deja esa carga. Si cometiste un error, entrégalo aquí en el altar. Yo voy a obrar, yo sé lo que hay que hacer. Y no estar en esas dificultades de saco roto, de seguir tomando malas decisiones, y se ha formado una bola de nieve. Y el Señor nos dice: yo primero. Yo quiero arreglar esa situación. No lo hagas con tu fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. No es con ejército, sino con el poder de Dios. Hermano, y en este proceso el pueblo, habían personas, digamos, hijos de Dios, que tenían responsabilidades, como el gobernador ahí, Josué el sacerdote, y otros más, y habían profetas como Ageo, Zacarías, que eran contemporáneos. Ellos sabían que el pueblo tenía que empezar a adorar al Señor. Ya se había reconstruido el templo, hasta las murallas. Por ahí, entre medio de los escombros, aparece la palabra de Dios. Entonces se iba a leer la palabra. Primera vez, digamos, por mucho tiempo que tenían que adorar al Señor. Yo creo que los salmistas que estaban, ¿cómo hacer nuevamente todo eso? El sacerdote que tenía que ministrar ahí, el que tenía que leer la palabra también, los sirvientes, todos tenían que empezar a hacerle un culto al Señor, adorarlo. Entonces era difícil, pero ahí estaba el enemigo, hay veces apuntando: no vas a poder, como me pasaba a mí a veces. No, tú no estás capacitado. Y hermanos, mire aquí le muestra el Señor, le mostró varias visiones con respecto al gobernador ahí, con respecto a Josué, en sueños, en visiones. Y dice Zacarías capítulo 3, dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová,
y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido con vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de vestiduras de gala. Hermano, el enemigo no quería que se adorara al Señor, no quería que se leyera la palabra, que se retomara esos cultos a Dios. Y también pasa en nuestras vidas. El Señor quiere que en todas las áreas de nuestra vida, en primer lugar, los varones somos los sacerdotes. Y hay veces cuesta tomar ese rol. Nos cuesta. Pero cuando el Señor nos confronta y Él nos va limpiando, mira esta área, yo te quiero sanar, limpiar para que tenga esa autoridad. Porque Satanás siempre va a estar acusando. No, ¿de dónde? Pero cuando nosotros doblamos las rodillas al Señor, el Señor los limpia y nos cambia las vestiduras. Y el Señor olvida. Y eso es lo que quiere el Señor también en nuestras vidas, hermano. ¿En qué área de nuestras vidas el enemigo nos está acusando? ¿Cómo hemos estado este último tiempo? ¿En qué área está estorbando el enemigo? ¿O en qué por cuánto tiempo el Señor te ha llevado a hacer cosas y nosotros nos damos ese paso? Porque ahí está el enemigo estorbando. Pero en el Señor, hermanos, podemos. Si nos ponemos a cuenta con el Señor, Señor, entra en esta área, en esta habitación, Señor, donde esta ventana, esta puerta está rota, porque el enemigo, por dificultades, Señor, yo no he podido avanzar. Pero te pido ahora que tú restaures, tú eres el carpintero, Señor, y te pido que obres en este templo y restaures, Señor. Pero el Señor quiere obrar, hermano, en cada uno de nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. Amén, hermano. Eso es lo que el Señor me cambió, hermano, a las 4 de la tarde y que diera el testimonio. Pero todo para la gloria de Dios. Yo pensaba que no iba a poder servir al Señor y he estado sirviendo al Señor, hermano. Tenemos una congregación de 26 hermanos, entre niños y adultos también, y ahí hemos estado con mi esposa, esforzándolo, avanzando en los caminos del Señor y reprendiendo toda mentira del diablo. Porque sabemos que en el Señor todo es posible. Así que los animo. Amén, hermano. Nos paramos para orar. Precioso Señor, bondadoso y misericordioso. Señor, sabemos que todo está bajo tu control. Tú estás sentado en el trono ahí, Señor, pendiente de tus hijos, Señor. Tú conoces, Señor, nuestro caminar, nuestro sentar, Señor. Tú lo sabes todo, mi Señor. Si vamos a tal lugar, ahí estás tú, Señor. Si nos vamos para otro lado, también ahí estás tú, Señor. Señor, solamente queremos, Señor, avanzar en tus caminos, Señor. Amén. Sabemos que somos templo del Espíritu Santo, donde tú habitas con tu poder, Señor. Dios restaurador. Te pido en estos momentos, Señor, por cada hermano, Señor, que está con lucha, Señor, que hay dificultades, que el enemigo ahí está estorbando, Señor. Te pido ahora, Señor, que tú convenzas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús,
y sanes esa área, Señor, y fortalezcas, Señor, a cada hermano, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Espíritu Santo, tú sabes lo que tienes que hacer, Señor. Señor, muévete, Señor, como lo haces siempre, Señor. Seas tú, Señor, restaurando, Señor. Tú eres el ayudador, tú eres el consolador, Señor. Tú eres el que convence de pecado, Señor. Tú eres el que libera, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias por cada hermano, Señor. Cada hermano que a lo mejor está pasando dificultades, Señor, económicas, Señor. Reprendemos al devorador, Señor. Y, Señor, ministra tú las áreas en esos matrimonios, Señor, o en tus hijos, Señor, para que ellos se fortalezcan, Señor, y aprendan en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, todo daño a personas de matrimonio, en áreas con los hijos, Señor, seas tú restaurando ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y lo disponemos de corazón, Señor, a que tú obres, Señor. Señor, gracias. Gracias, poderoso Señor. Confiamos, Señor, en que tú, Señor, estás obrando, Señor, y tienes todo bajo control. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Damos gracias por la palabra, ¿no es cierto? Y como somos agradecidos, vamos a adorar a nuestro Señor.